Buenas noches a todos y todos, a todas y todos. Damos por inicio a la segunda sesión del año 2022 de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy tengo un conversatorio sobre el tema es el sancocho nacional paralelo al pacto histórico. Yo quiero compartirle para que empecemos el conversatorio, quiero compartir este pantallazo y de ahí empezamos a compartir cosas. ¿Lo están viendo? Apenas está empezando, está cargando. Bueno. Estás vos ahí de pantalla. Me avisan cuando lo lean. Bueno, madre, es que esa letra está chiquis. ¿Listo? Sí. Entonces, el que quiera tomar la palabra, opinar sobre eso o opinar sobre el tema. Buenas noches, compañeras y compañeros. Un abrazo de Año Nuevo y vamos adelante. Un abrazo a todas y a todas. ¿Listo? Buenas Empecemos. Gracias, compañero, bienvenido. Bienvenido, Edgar. Ahí se han conectado Edgar, Freddy y Santiago. ¿Alcanzaron a ver la imagen? Sí, perfecto, Mauricio. Freddy, Muy diciente. Santiago, Danisa se acaba de conectar. Compartamos un minutico más y para que la lean. ¿Listo? Ahora sí abramos el conversatorio. ¿Quién quiere opinar algo? Uno por uno. Pero Mauro, eche un rollo de lo que presenta. Ay, Javier. Bueno, compañero, la imagen que le acabo de colocar ahí, yo leyendo en internet, varios documentos, me pillé este detalle, que el pacto histórico llega a lo que es hoy en la actualidad, porque han existido unos antecedentes, como lo de Jorge Eliezer Gaitán, cuando plantea que la brecha entre el país nacional y el país político. ¿Qué es el país nacional? El país nacional para Gaitán, me disculpan si me equivoco, es la gente que no tiene un partido, no pertenecen a un partido, no son excluidos por el país político, que son la gente que han venido manejando este país toda la vida. Después de eso en los años 40. En la década de los 60 aparece Camilo Torres, el cura, y se echa en su hombro la construcción del Frente Unido del Pueblo, que también era ese frente buscaba darle más oportunidad a la gente a nivel de la participación del Estado, de todas las vainas, pero que fuera una verdadera participación. Es decir, no que no sigan siendo los mismos de siempre. Sigue Jaime Bateman, que planteaba empezar a hacer un diálogo nacional para
buscar una verdadera justicia, una verdadera participación amplia, sin exclusión, sin ser, que la gente no fuera excluida de la vida política de Colombia. Y Gustavo Petro llega, para mi parecer, ha recogido todo lo anterior y habla que aquí en el folleto lo dice, es una juntanza de la sociedad colombiana para acordar un presente y un futuro diferentes, fundando así un nuevo país basado en la paz, la justicia social y la democracia. Es decir, si vemos los anteriores tres compañeros, ellos también hablan de ampliar la democracia, hacer un país más justo y buscar y conquistar y construir la paz, una paz verdadera que no es el silenciar los fusiles, sino buscar una vida digna para todos los colombianos. Ahí, no sé si me enredé, ahí sigan el que quiera. ¿Quién? El micrófono está abierto, el que quiera. Un segundito, pues, que estoy por la calle. A ver, me he hecho un rollo como para poner puntos de vista. ¿De acuerdo? Sí, hágale, Javier. Yo creo que la cosa viene de mucho más atrás, ¿no? Yo creo que una de las características del M-19 cuando retoma Bolívar es precisamente ese espíritu de lo social, ese espíritu de independencia, ese espíritu de dar respuesta a unos requerimientos de las mayorías, ¿no? Entonces, pues no quedarse uno en Bolívar para ir tan allá, ni en el siglo XIX, pero en el siglo XX hubo hechos como el levantamiento de Manuel Quintín Lame en 1916, 1918, 1920. Luego, paralelamente, la creación del Partido Socialista, donde estaba María Cano, donde estaba pues una serie de personajes, Torres Giraldo, y que el tema de las bananeras pues causó un impacto muy fuerte a nivel nacional. Luego durante la vuelta al poder de los liberales, de Enrique Olaya, de Alfonso López, de Eduardo Santos, y las coyunturas que se van dando, y viene el tema de los derechos de las mujeres, desde 1933, con las luchas de las mujeres, no solamente como se conoce las luchas hacia el sufragismo, sino esa cantidad de mujeres que lideraron, muchas de ellas luego estuvieron en el MRL, algunas de ellas también en la NAPO, pero es como esos lugares de reconocimiento de luchas sociales frente a la forma como el establecimiento y sobre todo los dos partidos, liberal conservador, hegemonizaban todo, y obviamente la clase económica. Entonces, digamos que la violencia y el tema de los años 40, 50, la forma como Laureano Gómez maneja el país, todo eso va llevando a un cauce de rebeldía muy fuerte. Rebeldía que en la década de los 60 también se expresa el surgimiento de la NAPO, ¿sí? Bueno, son mucha información, muchos datos. Este dato, por ejemplo, que es importante. Cuando se crea el Partido Comunista de Colombia en los años 30, el primer candidato a la presidencia fue Eutiquio Timoté. Y Eutiquio Timoté era un indígena del Tolima que fue secretario de Manuel Quintín Lame, al igual que José Gonzalo Sánchez. Entonces, toda esa
acumulado de luchas sociales, las luchas sindicales, toda esa disputa también de los sindicatos de salirse del amarre de la dependencia pues de la iglesia y del partido conservador sobre todo. Lo mismo con el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil de principios de siglo, en donde estuvo Germán Arciniegas, donde estuvo también Antonio García, de principios del siglo XX, fue un movimiento estudiantil que de alguna manera estaba amarrado o al Partido Liberal o al Partido Conservador. Y la década de los 60, cómo emerge toda esa condición de rebeldía. O sea, los movimientos sociales en su conformación, que tienen esta misma matriz, tienen mucho que ver con esa idea de autonomía política, autonomía libertaria de los movimientos sociales, no tanto de los partidos. Y la década de los 60 con la creación de la NUC, y bueno, y allí todo lo que eso generó, o sea, no solamente la creación de las primeras guerrillas, el MOEC de Antonio Larrota, de Tulio Bayer, que fueron determinantes, el hecho que los movimientos estudiantiles empezaran también a crear movimientos guerrilleros, el tema de los hermanos Vázquez Castaño, de Jaime Morón, en la creación del ELN, el tema de Camilo necesariamente, la forma como Camilo interpreta la sociedad colombiana, alrededor de la figura de Camilo, el cura Antonio García, no Antonio García es el economista, René García, el cura René García y Golconda, de donde el vicario apostólico Benaventura y la influencia allí, o sea, todo ese tema del 68 en Medellín, donde la iglesia se reúne para plantear una salida y frente al riesgo del comunismo, entre comillas, entonces cómo sale la opción por los pobres. Y cuando se reúnen en Medellín, no me acuerdo ahorita, el concilio ecuménico creo que fue, no me acuerdo el nombre, en Medellín en el 68, es por el tema del asesinato de Camilo. Y claro, Domingo Laín estuvo ahí presente en todo ese proceso. Entonces es una serie de temas que tienen que ver con la riqueza en nuestro país de las luchas sociales. Y bueno, la NAPO, sobre todo la NAPO socialista, lo que nos presentó hace 8 días Carlos Sánchez, toda esta conformación que da surgimiento al M19, la expresión del M19 como una expresión de cansancio también a las lógicas guerrilleristas de la izquierda radical ML y sus divisiones, ¿no? Entonces, todo este tema de las divisiones y bueno, uno ahí me entraría a conectarse mucho con lo que Gustavo cuenta en su biografía, en el libro que anda circulando, y donde muchos de nosotros nos encontramos allí porque casi como que si fueran historias paralelas, ¿no? O sea, cómo cada uno llegó al M, que por eso es tan importante lo que hemos dicho de pensar para el 19 de abril que hagamos otro escrito sobre cada uno cómo llegó al M o qué conocía del M, qué es lo que le llamó la atención. Y bueno, ahí hay una cantidad de puertas que se han abierto y que todavía siguen, porque ese ejercicio de llegar a que esas rebeldías, esos movimientos sociales se sientan identificados con la capacidad de gobierno, con la forma de gobierno, sigue siendo un pendiente. Lo vivimos en el estallido social reciente y en concreto la conexión allí con Gustavo Petro tiene que ver mucho que en Colombia no se ha resuelto un gobierno que su punto central sea el de resolver las inequidades de este país. O sea, en este país, digamos que la tendencia política es acomodarse en términos de los intereses económicos y los intereses clientelistas. Y de ahí no hemos salido, inclusive con la de la Constitución del 91 o las diferentes desmovilizaciones, empezando por la del M, pues han tratado de mover ese aspecto, pero la maquinaria ha sido siempre mucho más potente y pues
seguimos con esa lucha por lograr un gobierno que en verdad atienda las inequidades, porque digamos esa discusión entre izquierda y derecha hoy en día inclusive muy manipuladora. Entonces la gran pregunta es a cada candidato, a cada quien que plantea el tema es si realmente está interesado en resolver las inequidades sociales o si lo que le interesa es mantener el modelo de globalización favoreciendo a unos sectores de la economía. Gracias. Gracias, Javier. ¿Quién más quiere opinar? Buenas noches, Edgar, tiene la palabra. compañeras y compañeros. Pues todo este análisis que hacía el compañero, parece que siempre se crean en cada década unos flujos y recontraflujos, ¿no? De toda la crisis social y política sobre todo, ¿no? Y uno comienza a analizar los diferentes intentos de solucionar el problema social de todas las luchas que se han dado y ahorita que presentan esos 4 líderes que se semejan mucho, ¿no? En el discurso, en el propósito y todo eso. Entonces, análisis, nosotros, como en este tiempo-espacio de la política y del análisis, pensamos que el tema no lo tiene que resolver un caudillo, no lo tiene que resolver un candidato presidencial ni un presidente, sino que lo tiene que resolver el pueblo, las mayorías, de empujar a un mandato, sea quien sea, a transformar en un verdadero Estado social de derecho. Y pienso yo que, y viendo todo el análisis de lo que por todas estas décadas, de eso que llamamos Estado, a esa institucionalidad y que para muchos es un imposible a veces transformar, yo pienso que se debe construir el verdadero Estado, que sean los 50, 52, 55 millones de colombianos que existimos. Es el verdadero Estado que tiene que existir. Y ese es el Estado que tiene que marcar una pauta dentro de una democracia directa. Aquí las cosas no es de que un solo hombre o mujer tomen las directrices de un país, ¿no? Y que aplique lo que él a bien considera. Yo pienso que las mayorías tienen que marcar las pautas de las grandes transformaciones y es como el análisis de esos 4 compañeros que cita Mauricio ahí, de que uno dice recojamos las experiencias y que ha fallado para llegar al punto de las transformaciones. Estamos en un punto vital, casi como en 1970 cuando robaron las elecciones del general Rojas y por el cual nació el movimiento. Estamos casi en la misma pauta. Prácticamente se unieron los liberales y conservadores para dar ese golpe y aquí hoy en el presente está unida la derecha y se va a seguir uniendo toda esa élite que ha tenido este país como teta y que nos ha tenido esclavos de un sistema económico y político simplemente para ellos. Ese es como el componente frente a la presentación. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Gracias, gracias, Edgar. ¿Quién más va a opinar? Mauricio, hagamos una ronda. Toma la palabra. Dé su opinión. ¿Cómo? Que cada uno dé su opinión, una ronda. Bueno, Marta Belén, ¿qué opina? Micrófono, Marta Belén, micrófono. ¿Y ahora sí? Sí, pero acérquese un poquito más. Es que estoy trabajando acá y estoy escuchando. Pero yo creo que, o sea, mi opinión es que independientemente... No, Marta, acércate un poquito para escucharte bien. Entonces, esperé así.
qué pena, es que estoy aquí haciendo un trabajo y no puedo, bueno. No, yo pienso que independientemente del personaje, la persona, bien sea Gustavo, los ideales que nos dejaron nuestros compañeros, que dejó Gaitán, Camilo, o sea, todos, aquí es un... No se le escucha, Marta. ¿No se escucha? Es que tiene que pegarse un poquito más porque está muy lejos. ¿Así? Está muy bajito. Ay, fue puerca, mano. Haga de cuenta que está diciendo un piropo. ¿Ahí sí me escuchan? Mejoró, pero falta todavía. Si quiere, Marta Belén, vaya arreglando el sonido y le damos la palabra a otro. Me tanto que usted organiza. No sé ¿Listo? cómo le arreglo el pinche sonido, mano. Suele el volumen. Milena, ¿qué opina usted? Del sancocho. Hable. Pues bueno, ya, pues qué te digo, al comienzo para mí yo tenía mis dudas sobre el pacto, no sobre el pacto histórico, sino de las personas que llegan al pacto histórico, aunque todavía las tengo, ¿sí? Con algunas personas, ¿sí? No sé si será, yo creo que también se debe por las actuaciones de algunos personajes que a veces no, para mí, no son muy convincentes. De pronto digo yo que ellos llegaron ahí al pacto histórico porque ellos ya veían que sentían pisadas de animal grande, que a lo mejor ya no iban a tener digámoslo así, como los seguidores, ¿me entiendes? Muchos seguidores que los apoyaran a ellos porque los seguidores estaban desilusionados de los que ellos llaman, de los líderes políticos. Entonces yo creo que ellos también vieron la oportunidad de acercarse al pacto histórico y decir, bueno, si voy en el pacto histórico, pues no pierdo, ¿sí? Entonces, así no nos guste a algunos personajes, pero yo creo que a mí, en el caso mío, es apostarle al pacto histórico, ¿sí? Y que los ciudadanos que creemos o que apoyamos al pacto histórico debemos de convertirnos en veedores, no quedarnos callados que porque está X candidato ahí o X político, entonces hay que dejarle pasar todo, no. Así puede ser el amigo más querido y le está embarrando, pues hay que decirle las cosas. Yo soy de ese talante, ¿sí? Y pues que si nosotros queremos avanzar en la construcción de la paz, pues toca que juntarnos, porque es que solo no podemos, solos ni solas. Entonces esa es la apuesta. Yo prefiero que la apostemos a la construcción de la paz y no que nos estemos matando los unos con los otros. Gracias, Milena. Consuelo, ¿tiene la palabra? Ahora que Consuelo coja el micrófono, da la opinión. Fabio Hipólito, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, don Mauricio. Gracias, profesor Javier, por esa referencia histórica que me ayuda a compartirles un carretazo que tengo ahí enredado hace como 40 años y hoy me da la oportunidad de contarlo. Entonces, muchas gracias a mis patrocinadores, a la escuela que me permite sacarme este calabo del carretazo que tengo. Bien, bien,
viejito, vaya bien, toda esa historia está ahí. Es parte de la construcción de nuestra república, es la historia de nuestras luchas independentistas, es la historia de nuestras luchas republicanas, es la historia de nuestras luchas bipartidistas, es la historia que nos da la opción de conocer qué país somos hoy, qué nación somos hoy, qué territorio somos hoy. Y quisiera en esta oportunidad relacionar todo eso al momento de la convocatoria de la escuela, que es el momento electoral que estamos viviendo. Quisiera llegar en estos 2 minuticos, llegar a esta definición. En el año 2023 va a haber un terremoto político en Colombia. El año 23 hay un tsunami electoral. En el año 23 va a haber un acontecimiento, querámoslo o no querámoslo, gane un candidato o gane el otro. El cambio no es solamente propuesto o producido por un sector de la política colombiana en el cual estamos la mayoría de los que estamos aquí en la pantalla. El cambio es un hecho generacional. Y entonces ese gran acontecimiento, ese terremoto electoral del 23, tiene que ver con que se posiciona la gobernanza en Colombia, la gobernanza de este cambio de crisis que estamos viviendo, que es un cambio generacional, entre otras cosas, pero lo desarrollaré de la siguiente manera. Estaremos definiendo candidaturas para 1.122 alcaldes, para casi 5.000 concejales, para 32 gobernadores, para 3, 4 centenas de diputados y miles de ediles, que en el ejercicio electoral que hoy nos convoca como epicentro de la conversa, pues eso es un acontecimiento de la gobernabilidad en los territorios como desarrollo de la Constitución del 91, que es una de las propuestas que uno de los candidatos hasta ahora, el más opcionado a ganar las elecciones, está planteando. Entonces, devolviéndonos en una metodología inversa en la acción política, claro, tenemos la historia como un referente para nuestra identidad, para nuestro propósito, para la construcción, entre otras cosas, la construcción de nuestras opciones y de nuestras posibilidades, etcétera. Bien, en esa metodología a la inversa, la pregunta sería, ¿qué hacer para llegar fortalecidos a ese 2023? ¿Qué hacer hoy para llegar a ese 23 con opciones en la continuidad del cambio que se está peleando hoy? ¿Y cómo ganar? Entonces, rápidamente, convocaría aquí a una pregunta. ¿Qué van a hacer los compañeras y compañeros? ¿Qué van a hacer el 7 de agosto próximo a las 3? Esta es la idea. Yo los invito a la ¿no? en el que estamos comprometidos y la posesión de ese gobernante seguramente que nos convoca hoy a muchos de los que estamos en la pantalla. Y para llegar a ese 7 de agosto, a la instalación de ese gobierno, pues hay que ganar la segunda vuelta. Esta metodología inversa, para ganar en la segunda vuelta hay que ganar en la primera. Y para ganar en la primera hay que ejercer una tarea muy importante el 13 de marzo. Y para ejercer esa tarea importante el 13 de marzo, llegamos a hoy que estamos haciendo en esta escuela. En ese sentido, creo yo que nos estamos moviendo en un momento político electoral generacional. Si ustedes me permiten una rápida revisión, rapidísima, por eso agradezco a Javier que me da la pauta, profesor Javier,
en la historia. 1781 es una época de rupturas, no es la primera, pero es para no devolvernos tanto. Y cada 20 o 25 años han sucedido acontecimientos políticos, sociales, en la construcción de este despelote, de este país, de esta Colombia, de este Macondo que tenemos. Nos vamos dando la vuelta así, y en esos 20, 25 años, que es justamente la maduración de una generación, los que hoy tienen 35 años, tenían 5 años hace 30 años, cuando sucede el accidente político, generacional, histórico de la Constitución del 91. Y vénganse desde el 1781, cada 20, 25 años, y encontrarán referentes generacionales cada tiempo. Los últimos un momento excepcional de nuestra política colombiana, de nuestro conflicto social colombiano, de la violencia, de la guerra, de la política, del bipartidismo, etcétera. Y a los 20 años sucede un accidente político llamado Triunfo de la Napo. Y Triunfo de la Napo con el sobretriunfo del aparato llamado fraude. Y a los 20 años, en el 90, sucede el acontecimiento político de la Constitución, producto de los conflictos y producto de las situaciones propias. Y así nos vamos moviendo. ¿Qué quiero decir? Que en toda esta historia, en todo este transcurso del conflicto, de la resolución de conflictos, de la atención a las guerras y guerritas que hemos vivido en estos 200 años y pucho, 240 años para el tema de hoy, para el tema que refiero hoy, el tiempo que refiero hoy, en esa presencia política ha habido una fuerte intervención del bipartidismo, o sea, de la polarización política bipartidista. Y en esa intervención del bipartidismo, en el fondo está la lucha por el poder económico. Y para mantenerse el poder económico en este transcurso de los últimos, por lo menos los últimos 130, 40 años, 140 años, hay un ejercicio de poder que no importa el bipartidismo, no importa el conflicto social, no importa el conflicto militar, no importa eso, sino que el hecho económico del manejo del sistema, de la forma, del ejercicio del poder, se ha impuesto, y esa imposición al tema que les quiero compartir hoy es cómo ganar en esta oportunidad. Y me parece que con las reflexiones que Javier ha hecho en cuanto a la ascendencia histórica que impone, que imprime, que nos da un sello, quiero hoy hacer una observación paralela. Y se trata de la decisión y de la participación ciudadana. Decisión y participación ciudadana que en cada uno de estos momentos, de estos 240 años, ha tenido una expresión, una vinculación, una forma de hacerse y de decirse. Para no devolvernos tanto, en los últimos 10 años, esa decisión ciudadana, en efecto, producto de todos estos acontecimientos anteriores, ha encontrado un escenario nuevo. Esa decisión ciudadana ha encontrado y está buscando un escenario nuevo distinto al bipartidismo. Quiero decir, la juventud que hoy tiene 30 años nació con la Constitución Política del 91 como acontecimiento político trascendental. Pero al mismo tiempo esa generación, esa juventud que hoy tiene 30 años, y los viejos que no por la edad, sino por la juventud política, por el evento político, mantenemos una juventud política, pues esa generación creció con la revolución tecnológica, y esa junta de la revolución tecnológica y la evolución política hoy está buscando en esta generación nuevas y distintas formas de participar desde su decisión. Y entonces quisiera compartir que en el ejercicio político que hoy nos convoca la escuela del pacto histórico es producto
en estos últimos 30 años de la búsqueda, del rebusque, que en eso, profesor Javier, tiene mucha razón. Fue el M-19 el que en el 70, porque el M-19 no nace en el 74, ni tampoco nace como respuesta al fraude electoral, sino que uno de los acontecimientos políticos del momento, que fue el fraude electoral, se toma como bandera, como más adelante toma como bandera el diálogo nacional y más adelante toma como bandera el acuerdo, pero siempre en una propuesta de rupturas y de rebusque en la construcción de propuestas políticas, como la que este año tenemos que reivindicar de ser gobierno, de fallar en el 85. En fin, en los últimos 10 años, como producto de este cambio generacional, pues se están observando distintas formas de expresión ciudadana que quieren salirse, como en el 70, el M-19, del manejo de la crisis bipartidista. La gran riqueza de la ANAPO, por encima del líder Rojas Pinilla, es que se juntan poblaciones, ciudadanías liberales y conservadores en una apuesta distinta al monopolio del bipartidismo del momento, pero del momento en el 50 y del momento en el 100 y del momento en la guerra de los 1000 días, o sea, del bipartidismo, y eso está vivo. Por eso la ANAPO en el pensamiento político de hoy sigue vivo. Y reivindicaría el pensamiento que recoge Bateman, pues el de 19, pero quiero ubicarlo en el dador de ideas, el Bateman, hacia la ruptura en el manejo de los conceptos de la política, queriendo parecerse más al país político que cada vez va siendo diferente. En estos últimos 10 años, luego de todos estos trajines de la Constitución del 91 y de la revolución tecnológica que le ha permitido imprimirle a las generaciones una forma distinta de comunicarse, de verse, de entenderse y a través de esta de informarse más libremente, entonces encontramos al progresismo. Y el progresismo en el 2011 recoge toda esta historia y en particular la última desde el 90 y presenta una apuesta distinta en la acción política que a bien en la ciudad capital, que de alguna manera representa en población, en identidad y en recogimiento de toda la nación, representa a Colombia. Y ese progresismo gana en Bogotá y gana con una absoluta minoría de la participación electoral, pero en democracia gana. Para terminar el evento que quiero compartirles hoy en cuanto a cómo ganar y qué hacer en esta coyuntura electoral, les recuerdo la Bogotá humana, cuna de la Colombia humana, y la Colombia humana, cuna del pacto histórico hoy. Esa Bogotá humana gana con 750.000 votos en un universo de más de 5 millones de bogotanos y bogotanas que pueden votar. Pero por las cosas de la democracia, 750.000 votos fueron la mayoría para ganar la alcaldía, con una abstención de más del 50%. Esas son formas de participación de la ciudadanía. Y ahí en la Bogotá humana, por todas las circunstancias propias del desarrollo de nuestro conflicto, nace la Colombia humana, que a mi modo de ver y con el respeto de los que piensan distinto, electoralmente ganamos en el 2018. El sistema operativo que nos rige también participa. Y en esa visión de estos años, termino con el qué gana, con el cómo ganar en esta coyuntura electoral, recogiendo naturalmente las expresiones anteriores. Me parece que hoy la dinámica política electoral de esta coyuntura está por encima de las discusiones dogmáticas, doctrinarias y grupistas que en nuestra historia se han dado. Discusiones que la generación, por las formas de comunicarse y de ser, las asume distintas, las ve distintas y las consideran distintas. Y cuando hablo de la generación,
no estoy hablando de una sola juventud. De tal manera que esa generación política que hoy está tomando decisiones, esa generación política que hoy está en el epicentro de las decisiones para el cambio, se está enfrentando, nosotros los de este lado, nos estamos enfrentando a una tradición política que no quiere cambiar, con estructuras y manejos económicos de mucha fuerza. Y para el caso electoral tenemos nosotros el engaño, tenemos nosotros la ignorancia, tenemos nosotros la manipulación, etcétera, 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 y un Estado que pone al servicio la economía del Estado para mantener el sistema político. Por lo tanto, invito y convoco a esta pequeña percepción. Para ganar en esta oportunidad el proceso electoral al cual nos enfrentamos, creo yo que los enemigos ya no son personales. No es el doctor Uribe nuestro enemigo para el caso electoral. No es el doctor Zuluaga el enemigo. No es esa clase política que está empotrada en el poder nuestro principal enemigo. El sistema operativo del que ellos son parte en el manejo del poder ha construido una herramienta, un instrumento desde hace muchos años, y ahí la historia sí nos ayuda a verlo. Y ese instrumento es el fraude electoral para mantenerse naturalmente en el sistema político imperante. Y ese fraude electoral lo legitima, lo consolida, lo vuelve palabra de Dios, te alabamos Señor. O sea, lo legitima una institución hoy muy bien aceitada, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Institución que en esta historia de los últimos 40 años, 140 años, ha servido para legitimar el sistema operativo de la pseudodemocracia que tenemos. Por lo tanto, en esta oportunidad, si queremos ganar y prepararnos para el tsunami electoral, el terremoto político del 23, y para ganar este año, tenemos que ganarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y para ganarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el sistema pseudodemocrático que tenemos, electoralmente hablando, tenemos que sacar más de 15 millones de votos. Porque la diferencia que haya entre el primero y el segundo es clave, y vencer así los algoritmos de ese aparato llamado registraduría, que como ustedes saben acaba de ser elevado al nivel de seguridad del Estado, y por lo tanto ni Contraloría, ni Fiscalía, ni Procuraduría colombiana pueden intervenir. Segundo, le triplicaron el presupuesto, y tercero, le nombraron más de 1.300 nuevos funcionarios para 1.122 municipios. Y para lograr esa sumatoria, ese volumen de votos y ganar por encima de las discusiones izquierdistas, por encima de las discusiones dogmáticas, por encima de las discusiones doctrinarias, creemos que podemos trabajar la política del amor. Y si logramos que cada uno de los 8 millones de personas que en el 2018 por Petro y la Colombia humana, hoy se comprometiesen, se motivaran para que cada uno de esos 8 millones buscara un nuevo voto, haríamos uso de las matemáticas en la política. 8 más 1 no es 9. 8 más 1, 16. Y con 16 millones ganamos un doble triunfo en mayo. Uno, ganarle a los algoritmos de la registraduría en su sistema operativo, que hasta tiene los aparatos de contabilidad electoral contratados con maquinarias y con empresas extranjeras. Y el segundo triunfo, ganar en la primera vuelta. Gracias, Hipólito. Ya volvió a estar aquí, Consuelo. Sí, pido disculpas por la ausencia, pero es que se les quedó el celular a mi hermana y me tocó salir hasta la portería y ahí hablé y hablé. Bueno,
No sé, que solamente antes de que empezaran a hablar, No, pero y ahorita estaba escuchando a Hipólito. Pues no sé, estoy perdida. Estaba escuchando a Hipólito. No, ¿qué opina del tema de hoy? Habló Javier. Ok. De lo que usted compartió. Sí, señor. Bueno, yo pienso, a ver, Camilo, Gaitán, Bateman y Petro. Sancocho, Colombia Humana, Frente Unido. Y pues yo creo que eso no es de ahora. Yo creo que eso va mucho más, mucho más atrás. Y habría que hacer yo creo que eso requeriría de un recuento histórico para poder hablar de qué es el sancocho o la Colombia humana. Pero lo que sí a mi parecer, a mi humilde opinión, lo que sí se ha comprobado es que a través de la historia ha habido muchos baches y muchos inconvenientes para poder hacer una juntanza de diferentes caracteres políticos para poder sacar algo adelante. Voy a referirme no desde la época de la colonia, porque yo creo que eso viene desde la época de la colonia, pero así como para hacerlo rapidito, una medio comparación entre Bateman y Petro. Yo creo que no habría comparación. Yo creo que Petro recogió muy bien, a mi parecer, aunque con algunos errores, lo que proponía Bateman, ¿no? Y era el juntar todas esas corrientes para hacer una gran fuerza. ¿Qué ocurre en un sancocho? En el sancocho que proponía Bateman, ¿no? Ustedes cuando preparan un sancocho, es meter de todo, ¿sí? Plátano, yuca, arracacha, auyama, carnes, papas, bueno, es eso, es básicamente eso, es juntar todas las corrientes políticas, no con los corruptos, pero sí con lo que se pueda rescatar de cada una de esas corrientes, y es lo que está haciendo, Gustavo en este momento, ¿no? Es retomando esas ideas de Bateman y poniéndolas en práctica. Que si nos gustan las listas, bueno, pues vaya y venga. Personalmente, bueno, no me gusta la lista, pero es lo que hay, ¿cierto? Y es lo que tenemos que trabajar, y es lo que tenemos que defender, y es lo que tenemos que cuidar. Y ahorita estaba diciendo de lo poco que alcancé a escuchar de Hipólito acerca de la registraduría, y es eso, ¿no? Es que ese pacto histórico, ese sancocho, que yo lo llamaría más un sancocho que un pacto histórico, es el tener que trabajarlo. Yo creo que nosotros fallamos si nosotros no apoyamos. Así no nos guste, tenemos que apoyar, es lo mejor que hay, es finalmente el sancocho que nosotros tanto pregonábamos y tanto hablábamos, que hoy se está llevando a la realidad. Así que nos toca trabajar por él, velar por él, cuidar de él y sacarlo adelante. Si queremos empezar con un cambio, porque es empezar. Yo creo que Gustavo con este sancocho no va a solucionar las cosas. Van a ser 4 años de trabajo arduo, de trabajo pesado, y que ojalá no se le derrita una de las papas en ese sancocho. Ojalá que no se le derrita uno de esos ingredientes, sino que llegue a su punto
para que esto pueda seguir. Esto va a ser un trabajo donde se van a requerir muchos sancochos. ¿Sí? Esto nosotros tenemos que empezar a trabajar no solamente en la campaña presidencial, que tenemos que trabajarle, sí, y que tenemos que sacarlo en primera vuelta, sí, ese es nuestro objetivo. Hipólito me mandó hace unos días un escrito, una cosa muy, muy bacana, ¿no? Que decía que 8 más 1 igual 16. Y es eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Fueron 8 millones de personas, 8 millones de votos que se sacaron en las elecciones pasadas, pero si cada uno de esos 8 millones, cada una de esas personas trae uno más, van a ser 16 millones. Y eso es una propuesta muy bacana, ¿sí? 8 más 1 igual 16. Tenemos que sacar esa fórmula matemática para que Gustavo pase en la primera vuelta. Pero, ¿qué ocurre después de esa elección presidencial? Que tenemos que juntar muchos sancochos en muchas partes del país. Y yo creo que esta escuela es el ingrediente primordial que debemos usar, cada uno en nuestras regiones, cada uno en nuestros sectores. Armemos ese sancocho para que cuando vengan las elecciones de alcaldía, diputados, gobernadores, ahí existan esos sancochos, ahí se cocine lo que va a apoyar, lo que va a hacer un verdadero cambio para que junto con la gobernanza de Gustavo saquemos este país adelante, para que por lo menos empecemos a dar los primeros pasos. No esperemos que este país cambie en 4 años, quitémonos eso de la cabeza. Vamos a empezar, vamos a dejar esto en pañales para que dentro de 8 años haya una buena semilla para un nuevo sancocho. Yo dejo hasta ahí porque estaba perdida y estaba fuera, fuera del contexto, así de que esa opinión que tengo. Gracias, Consuelo. Le doy paso a la Gracias, juventud. Mauricio. Le doy paso a la juventud, a Santiago, Danisa. Santiago, Danisa. Bueno, yo la tomo. Si algo me termino por mucho, pero vamos a ver. Bueno, se remonta un poco a lo que batíamos ayer con Margarita y eso, y es lo que le decía Bateman, como ya han dicho varios compañeros. Santiago, el sonido está como un poquito opaco. ¿Puedes arrimar al micrófono, por favor? Gracias. Sí, señora. Entonces, para mí se remonta a eso, simplemente a un sancocho de ideas, de pensamientos. Este país no se puede construir con un solo tipo de pensamiento. Ya se ha visto a nivel general que un solo tipo de ideología o una sola forma de gobierno como tal no sirve y no va a mantener contento a nadie. Y más en un país pluralista como el que vivimos nosotros, en este país hay tantas culturas tan diferentes, pero si usted va a Europa, la mayoría de ellos viven de una misma manera y todos son iguales. Usted viene a Colombia y encuentra en cada departamento, en cada ciudad, una forma de vida muy diferente, un estilo de vida muy diferente. Y que un modelo no solo económico, social y político se adapte a eso es muy complicado. No se puede, es imposible que un solo modelo sirva. Así que, como decía Bateman, la única forma de con un sancocho de decamiento, tomar la mejor idea o las ideas más positivas y que puedan llevar a este país a salir adelante de cada uno de los distintos pensamientos, ya sea de derecha, sea de izquierda, pero mientras logre un avance, sirve. Claramente todo eso debe ir bajo un estricto régimen y sin sobrepasar algunas cosas. Algo que decíamos ayer y es algo que sí se han criticado mucho respecto al paso histórico es que algunas personas que entran pues no son gratas, no son personas que a nivel público, o bueno, que sean derechas, pongámoslo así, simplemente. Ejemplo, el alcalde de Medellín. Pero no podemos simplemente pretender entonces que solo entren personas de izquierda y personas de este lado, que es una pluralidad.
Si no permitimos que ese tipo de personas entren, claramente no estoy diciendo que aceptemos a cualquiera que entre, pero sí personas que hayan visto que hay una mejor idea de cambio, que hay una mejor forma de hacer gobierno, que quieran cambiar su visión y que con las ideas que ellos tienen quieran aportar a una construcción, se permita que entre. Entonces, la mejor forma de construir algo es entre todos, entre todas las distintas personas, todas las distintas ideas y pensamientos que hay en este país, y construir una cadena de afectos, como lo decía Manejable, entre todos, manejando el amor eficaz, como también lo decía Camilo Torres, porque el día que uno, como persona, como ser humano, decida enajenarse por el otro y dar hacia el otro todos sus derechos y sus deberes, y el otro haga lo mismo hacia usted, ese día lograremos construir algo mejor. Gracias, Santiago. Marta Belén, ya te doy la palabra. Danisa, a escuchar a Anisa, a Freddy. Buenas noches para todos. No solamente quería como, bueno, ya que Mauricio hace que participemos, no es a veces tan voluntario, pero sí tengo como la idea de que, bueno, algo en común de estos tres personajes es como esa, digamos, la necesidad del pueblo, ¿no? Digamos, la necesidad de las bases, la necesidad, y pienso que pues ese también es el objetivo del sancocho, ¿no? Digamos que cuando uno hace un sancocho es para repartirlo entre todos, digamos que de cierta manera en partes iguales, o que todos puedan disfrutar de ese sancocho de la misma manera, ¿no? Obviamente cuando Consuelo decía que Gustavo Petro recogió ese, digamos, como ese ideal de Bateman con algunos errores, yo pienso que no fue con algunos errores, sino que dentro de ese sancocho, digamos, cuando hablo de sancocho me refiero solo a lo político, no es lo que hablaba Santiago en cuanto a la cultura o en cuanto a los grupos étnicos y demás, pero sí en cuanto al sancocho de lo político. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno compra los ingredientes para un sancocho, a veces no todos salen de buena calidad, ¿no? A veces la yuca sale rucha, sale dañada, la uyama no sale como tan buena para espesar el sancocho. Creo que eso fue lo que le pasó a la Alianza de M19, Alianza Democrática de M19, y ese es el miedo que a mí me da ahorita con el pacto histórico, ¿no? Que de pronto algunos de esos o de esas ideas o ideologías o grupos o partidos o sectores políticos que lleguen al pacto histórico dañen el proceso. Solamente quería decir eso. Gracias. Gracias, Danisa. Freddy, Cortés, Amílcar, José Negrete, ¿tienen algo que opinar? Marta Belén. La monita, sí, la monita está levantando la... Sí. En este momento estoy manejando. Está no manejando. puedo participar, los estoy escuchando. Bueno, bien, Freddy. Marta Belén. Sí, ahora sí me escuchan. La voz está muy lejos, Marta. Bajito, pero hágale, monita, se oye. No se escucha. No sé cómo más subir el... No sé Mauro, cómo más subir... lo único que yo sí estoy de acuerdo con dos cositas. Una, la que dijo la sardina, que para la juntanza del sancocho, ¿sí? Y al comprar los ingredientes, todos no salían de buena calidad. Sí, pero yo creo que ahí no la tenemos que jugar. Y otra frase que por ahí también alcancé a escuchar de Consuelo, ¿sí? Que no sea solamente este sancocho, ¿sí? Como por ahí se dijo una vez, Gustavo, que el pacto había llegado para quedarse, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que seguir haciendo sancochitos, hermano. Listo, Freddy, gracias. Bueno, listo. Me disculpan que estoy manejando. Bueno, tranquilo, Me Freddy. disculpan que estoy manejando. Hágale, tranquilo. Marta, ya arregló el problema. Escuchamos a José Negrete y sigue Marta. Listo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hay un poco de historia sobre la de las relaciones y tal. Vamos a hablar del poder, de las relaciones del poder, de los intereses concretos, duros, que se han establecido para
mantener ese control y, de hecho, la concentración de la riqueza. Entonces, me parece que estando totalmente de acuerdo que es necesario abrir la cancha, abrir los diálogos, los acuerdos con los diversos actores. Sin embargo, es necesario establecer algunas líneas básicas de orientación a dónde va. O sea, más bien va a ver un poco el ejemplo, los problemas que tenemos acá, ¿sí? Decían antes, a ver, ese sancocho, para ponerle la misma referencia, es un sancocho que va a cuestionar el neoliberalismo, ¿sí? Que va a cuestionar el modelo neoliberal, que va a cuestionar, hablando del sector que más me muevo, el sector, digamos, va de alguna manera dar mayor viabilidad a los agricultores, a los productores, o es este sancocho va a estar orientado a lo que siempre ha sido a los agronegocios, que igual como Ecuador en Colombia, ¿sí? Me parece que son los elementos fundamentales que, tal en términos de es relativamente sencillo por decir. Creo que, si bien, como dicen, antes de repartirse el cuero, hay que cazar al venado, es verdad, primero hay que ganar, pero también al mismo tiempo hay que estar claro, ¿sí? Que a ver, no recuerdo si es Asamblea o el Congreso, que sea mayoría, que sea así. Si no hay un acompañamiento, si no hay un que apoye eso, sencillamente se cae, porque estamos sobre, en ese caso Colombia está sobre poderes fácticos construidos por décadas, por cientos de años, ¿por qué no decir así? Entonces me parece que ahí viene cómo el movimiento social, cómo la ciudadanía se mete a pelear, a defender ese proceso, pero también ahí voy a decir una de las cosas que creo que no deben hacer los pacos. Nosotros decimos, nos pasamos 10 años aplaudiendo lo que decía, ¿sí? Chévere, 10 años. Y a la final, luego de esos 10 años, nos damos cuenta que las organizaciones, los sectores sociales están prácticamente destruidos, obviamente no solo desde la presidencia, sino también errores de las organizaciones. Digo nuevamente, nos dedicamos a aplaudir, pero además, en términos duros de sentido del modelo económico, sencillamente, este momento no hay diferencias claras, que sería una propuesta más, hasta por decir algo más social, y lo que yo creo que ahí sí el correísmo se ha expresado ya como una más de las fuerzas de derecha. Creo que esos son los retos que tiene. Y ahí sí creo que también deberían ver, hablaba de las nuevas generaciones, ¿sí? Estamos hablando de un corte generacional y creo que ahí nos han dado algunas pistas en el caso de Chile, ¿sí? Chile le puso, o sea, todo lo que son los videos tradicionales fuera, ¿sí? Son los jóvenes los que... Y ahí sí creo que con toda, de alguna manera, la otra vez se decía algo aquí, cómo aportar lo que ha sido nuestra experiencia, nuestros triunfos, también nuestras derrotas, sobre cómo dar vida y pensar que un cambio puede ser de los 4 años más largo, o sea, tenemos que hacer un proceso a largo plazo. Y eso implica lo que sería un polo de poder, un sancocho amplio, pero conocido, o sea, no debemos pensar únicamente en procesos de 4 años, porque eso sencillamente no hace nada. En Ecuador fueron 10 años, ¿sí? 10 años de un gobierno que tuvo todos los triunfos electorales, y si vamos con Lenin Moreno fueron 14, pero si no hay una base social consolidada, o de alguna manera un proyecto político, no un proyecto de caudillo, ¿sí? Un proyecto político se deshace. Un compañero así como construir castillos de arena.
Me parece importante el punto que está Colombia. Puede construir algo distinto, pero ahí viene cómo se juntan los diversos sectores, pero también hay una orientación, un sentido a esto. Si no, sencillamente lo que pasa es estemos a un punto de descreimiento total, o sea que esto ya no sirve. Creo que este es un momento histórico que puede significar un salto para Colombia, y si se consolida lo de Colombia, Ecuador creo que va a quedar el único país que tiene un gobierno de derecha. Eso, compañeros, compañeras. Gracias, Pablo. Marta Belén, ¿ya arregló el problema del micrófono? ¿Qué otro Bueno, voy a compañero tratar. falta por dar su opinión? Arrímese un poquito, Martín, Monita. Sí, sí, viene silencio y la escuchamos. Tengo bien pegado a la boca el celular, pero esa pingada, ya le dio el volumen, esa pingada no sirve más. Hágale, Monita, hágale. Bueno, frente a lo que decía Hipólito de los 16 millones de votos que tenía que sacar Gustavo para poderle ganar a la fiscalía, perdón, poderle ganar a la registraduría, es indispensable utilizar todos los medios, todos los mecanismos posibles para generar conciencia. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, yo miro los candidatos de extrema derecha, miro sus hojas de vida, lo que me envían también de las hojas de vida, y yo reboto todo eso en las redes, ¿cierto? Entonces, fulano de tal, su papá es un paraco, está condenado por paramilitarismo y por el asesinato de el registrador del Arauca, por ejemplo, este señor Acosta, que el hijo se vino a hacer campaña acá, y descubrí que el tipo es hijo de un paramilitar que está condenado por paramilitarismo y por el asesinato del registrador del Arauca. Camilo Acosta, más exactamente. Entonces empezamos a botar esa información acá en el territorio y en todas partes. Es una forma de generar conciencia para que la gente no repita los mismos errores de elegir a los mismos. Y lo otro es, vuelvo, y yo no sé cuántas hijuepuercas veces más lo he dicho, hacer trabajo en los territorios. Tenemos que volcarnos en los territorios. Los compañeros que no están haciendo trabajo en territorios, en los barrios, yo los invito para que lo hagan. Yo, desde acá, yo lo hago desde mi territorio, y donde vaya con la gente en una cafetería, donde yo vaya en reuniones, estoy como generando ese proceso de conciencia y haciendo el trabajo de por qué tenemos que cambiar, tenemos que aportarle todos al cambio en este país y no repetir la historia. Pero sí es fundamental lo que dice Hipólito, y para eso es meternos duro en los territorios, no hablar carreta a nosotros mismos en las cafeterías. Con todo respeto se lo digo a los compañeros en el apartamento, es salir directamente y hablar con la gente, es salir en las reuniones de las juntas de acción comunal, de padres de familia, en todo lado. Tenemos que votar línea, mano, porque de lo contrario, ya los políticos están llegando, de hecho, ya hace un tiempo han llegado y están llegando a los territorios prometiendo sus pinches promesas, y la gente pues por la necesidad muchas veces le corre. Yo discutía con una líder comunal precisamente eso, decía, yo le voto al que más me dé, le dije, no seas hijo de madre, no se tire el país. Hay que decirle eso a la gente, no se tire el país más, hermano, no le aporte más violencia al país, cambie, piense, hermano, ¿no? Hay que generar es como ese proceso de conciencia, y vuelvo y repito, se hace en los barrios, en las reuniones, en las asambleas de padres, en los hacerlo, y por las redes votar todas las hojas de vida de los corruptos, mano. Mire, hay que hacerlo, hay que votar, sacar esas hojas de vida y votarlas por las redes para que la gente sepa pues quién es el personaje por el que pensaban votar. ¿Me escucharon? Sí. Gracias, Marta Belén.
Compañeros, con todo lo que hemos escuchado aquí, a la Escuela Germán Rojas Niño le han hecho una invitación para conformar lo que Gustavo Petro está tratando de hacer, conseguir testigos, pero con una formación buena para poder afrontar algún intento de robo en las elecciones. Entonces me han pedido el favor de que si los jueves y viernes cada uno de ustedes puede convocar a 3, 4 personas para que sirvan de testigo a la Colombia humana, al pacto histórico. La primera reunión de esta pedagogía, de este estudio, sería este jueves. Me parece que esa es una de las herramientas que hemos nosotros ayudar a reforzar, que en cada puesto de votación esté un hombre, una mujer convencida de lo que queremos. No sé qué opinan ustedes. ¿Virtual? ¿Es virtual? Lo vamos a hacer virtual. Los jueves a las 3:30 y los viernes a las 3:30. Mauricio, esta pedagogía, ¿Cómo? esta pedagogía consiste en enseñar. Pero enseñarle a la persona que el significado de ser qué es ser testigo, qué derechos tiene y cómo debe comportarse el día de las elecciones, estar pendiente. Eso nos lo va a ayudar a dar un compañero nuestro que trabaja en la UTL de Gustavo Petro. Fernando. ¿Va a ser por esta plataforma? Por la plataforma de nosotros, pero nosotros, por lo menos Milena invita a 3, Consuelo a 3, Marta Belén 10, Fabio Hipólito invita a 10, Falla invita a 20, Edgar invita a 40, Fernando Toro invita. La idea es mentira, la idea es invitar cada jueves, cada uno invite 5, el viernes siguiente otros 5, para armar, como me decía Fernando, un verdadero ejército de defensores de las elecciones. Entonces, el próximo, en esta semana yo tiro el link para que los que vayan a colaborar con los amigos y que quieran ser testigos, para que hagamos la primera reunión el jueves. ¿Quién tiene algo más del tema? Te invito a Javier Falla, que inició este tema, que lo cierre. Aló. Danisa, pone 10 también para el jueves. Oiga, Mauro, lo tira uno al agua. No, una palabrita y ya lo cerramos. Yo creo que precisamente con cómo vamos a acompañar ese proceso del pacto histórico, un poco en la línea que dice Hipólito, hay que mirar, digamos, en el horizonte de tiempo más allá, en términos de futuro, qué es lo que hay que hacer antes para llegar a ese momento. Entonces, esa referencia que coloca Hipólito, que la referencia realmente tiene que ser las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, como lugares más cercanos, pero que para llegar allá hay que llegar a unos niveles de triunfo electoral en las anteriores elecciones, y que en eso estamos. Pues de todas maneras yo creo que el estallido social, pero también las experiencias de Perú y Chile, y la dinámica de Chile que se manifiesta concretamente cuando se plantea el gabinete del ministerio del nuevo presidente, en términos, por ejemplo, que la nieta de Salvador Allende es la ministra de Defensa, muestra que hay elementos donde estas juventudes que han participado en los últimos 12, 15, 20 años
en diferentes actividades, pues son los líderes políticos que deben posicionarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que el pacto histórico es también esa referencia, o sea, y lo que decíamos, o sea, esta historia de construcción política en el sentido de ser alcalde de Bogotá como candidato a la presidencia de Gustavo Petro, muestra pues un nivel de madurez en esa tarea. Y pensamos como respuesta del estallido social que hay una madurez, pero hay un tema que tenemos que analizar con más cuidado, que es el tema que es tal vez la principal bandera real de Petro desde hace mucho tiempo, que es el tema de las fuerzas narcoparamilitares en este país. O sea, ahora Consuelo decía que de pronto no necesariamente el estar Gustavo Petro en la presidencia puede hacer muchos cambios, pero es que en términos históricos uno podría decir que el tema posterior a los acuerdos de paz con las FARC y a los incumplimientos que se han dado, ahí es evidente el tema de cómo el establecimiento tiene la capacidad de desmontar estas ideologías narcoparamilitares, ¿sí? Entonces ese es un tema que tenemos que tratar también de estudiar, de analizar, porque aquí históricamente ha sido, y en este momento es el elemento más crudo de la política colombiana, con el asesinato de cantidad de líderes sociales, la ocupación territorial de muchos territorios en Colombia, el tema del negocio de la cocaína, pero también como, digamos, aunque esos dineros están ligados a la política, pero de todas maneras también hay una necesidad de este país de cerrar eso, de cerrar esa condición del negocio del narcoparamilitarismo. Entonces es un tema que tenemos que trabajarlo, tenemos que pensarlo, porque tal vez es el tema que Gustavo Petro en este momento podría aportar mucho más, pues por el conocimiento, pero también por los temas que ha hablado de la economía, la necesidad, por ejemplo, de cambiar ciertas lógicas económicas y el tema de fortalecimiento de la parte ecoambiental, que es uno de los temas también que Gustavo Petro pues ha venido planteando, ha venido trabajando y la tiene clara. Entonces, pues creo que esta conversación de hoy lo que abre son inquietudes en el sentido de nuevas conversaciones, pero fortalezas en el sentido de las tareas de acompañamiento que debemos de hacer. Entonces, muchas gracias. Profesor Javier, ¿me permite un derecho de réplica? Profesor Javier, ¿me permite un derecho de réplica? Si el profesor Javier me da la palabra, si me da la palabra usted sí, si no, no. Sí. Hipólito, tiene la palabra. Solamente para 30 segundos de réplica. 30 segundos de réplica. Insistir en que Consuelo tiene razón en cuanto a la percepción que hay sobre el 13 de marzo. De allí que seguramente si este amigo nuestro gana la presidencia de la República, va a tener una oposición radical, criminal, terrible, una oposición que por todos los medios y en todos los campos se va a oponer, valga la redundancia. Un Congreso que va a ser mayoritario, así saquen 20 los del pacto histórico como es el presupuesto, serán 20 senadores contra 80, serán 30 o 40 cámaras contra 140. Mejor dicho, el Congreso será una oposición, la economía, los bancos será una oposición, los palmeros será una oposición, los ganaderos será una oposición, y con más referencia a Chile,
En Chile hace 50 años una oposición política que le hizo el paro a Allende, que llevó luego al otro evento. Por eso termino, 28 segundos, termino insistiendo en que en el 2023, si Petro gana, es el terremoto político electoral para la cogobernabilidad real del pacto histórico que se da en los territorios. Salémonos de discusiones doctrinarias, dogmáticas, cerradas. Vamos a aprovechar bien esta esquina que igual a la de MISPE generará y garantizará el comienzo y la construcción de un cambio. Gracias, señor rector. Gracias, señorita Consuencia. Gracias, señor Fabio. Gracias, Fernando. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Ya cállenlo. Gracias a todos Excelente. por esta Yo estaba por conversación. decir que, un segundito. Espera un segundito. Algo importante que dijo Fallar y también Hipólito es preparémonos, y yo pienso que esta plataforma, nos tiene que servir y tenemos que promoverla, tenemos que traer a la gente porque tenemos que prepararnos, esa es la palabra, esa es la clave. Preparémonos para lo que se nos viene encima. Entonces, Consuelo, siguiendo con lo que dice Consuelo, el jueves a las 3:30 nos vemos, cada uno trae 3 personas para que sirvan de testigos en el día de las elecciones, no solo para las del Senado, sino para las presidenciales y para todas las que vengan aquí, que el pacto histórico se la esté jugando. Milena, una sonrisa y me dice que sí trae 5. Ya 5. Consuelo, una sonrisa. Hipólito, prenda la cámara. Javier, Edgar, Marta Belén, Danisa. Necesito una sonrisa que significa 5 cada uno. No veo caras. Edgar, 5, van 15. Javier, Hipólito. Javier, mire la cámara. Van 20. A los únicos 3 pelagatos que conozco son ustedes. No, pero salga a la calle y no sé cómo hacer. Danisa. Danisa salió. Marta Belén. Marta Belén y Danisa. Ya están, Marta se rió, son 5. Danisa no la veo para a ver si se ríe. Danisa, no le tape la cara, ya se rió. 5. Jueves a las 3:30. Que pasen buenas noches, chao. Yo mando el link, el martes mando el link. Un abrazo para todos. Felicitaciones. Besos y abrazos para todos. Chao, un abrazo. Gracias, Chao. hasta luego. Nos vemos. Chao. La próxima Allá, charla es la cuídense paz. esa Entonces. barba. Chao. 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 Chao.